Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buen día, Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos a comenzar hola. con lo que nos quedaba ver eh, de hidratos de carbono. Nos habíamos quedado en glucógeno lisis. Bueno, ¿se ve ahí en pantalla completa? Sí, Sí, Bueno, se ve. entonces ayer habíamos visto glucógenogénesis, perdón, que era la biosíntesis de glucógeno, era una vía anabólica, sí, que contenía un rédito energético de menos 2 ATP por cada molécula de glucosa que se adicionaba a lo que es la molécula preexistente de glucógeno. Habíamos dicho que por cada molécula de glucógeno iba a existir una glucogenina que brindaba el punto de apoyo para lograr colocar la primer glucosa de cada molécula de glucógeno. También, ¿qué más habíamos hablado? Habíamos hablado de por qué se hacía glucógenogénesis y el por qué no era para acumular glucosa dentro de la célula, sino para evitar, sí, que la presión osmótica o que la cantidad de partículas en el interior de la célula se eleve demasiado y que con ello ingrese agua y termine destruyendo las células. ¿Sí? Y bueno, después habíamos visto obviamente las fórmulas. El primer ATP se consumía en la fosforilación de la glucosa, ¿sí? Por parte de las exoquinasas, y el segundo ATP se consumía en la activación de la glucosa por parte del UTP, ¿sí? Cuando generábamos la UDP glucosa. Fuera de eso no se gastaban más ATP y eso hacía al rédito energético de la vida. Ahora vamos a ver la glucógenolisis, que es la degradación, por lo tanto es una vía catabólica. ¿Sí? Consta de 4 etapas. Esas 4 etapas implican, lo primero, la fosforólisis del glucógeno. Fosforolisis. ¿Sí? Fosforolisis. Entonces, ¿qué quiere decir? Ruptura, punto de partida del uso de fosfato. ¿Qué fosfato? Fosfato inorgánico. Sí, vamos a utilizar fosfato inorgánico, o sea, no PPI, sino PI, PI a secas. ¿Sí? ¿Dónde va a estar presente ese fosfato inorgánico? En el medio, en el citosol. Y gracias a esta enzima y ese fosfato inorgánico vamos a ir rompiendo una a una las uniones alfa 1,4 entre glucosas hasta que aproximadamente quedemos a 3 glucosas de la unión alfa 1,6, a la cual sí va a tener que llegar una enzima distinta. Ahora va a llegar entonces, ¿quién? Una vez que llegamos ahí a 3 glucosas de la unión alfa 1,6, la enzima desramificante. La enzima desramificante contiene 2 sitios activos, que eso está bien puesto acá, ¿sí? ¿O no? Eh, sí, ¿ven? Acá lo tienen. Tenemos catalizado por la enzima desramificante o amilo alfa 1,6 glucosidasa. Es una hidrolasa que forma glucosa libre al romper la unión alfa 1,6 que presenta la glucosa de ramificación. Las dos enzimas que ayudan en la desramificación están presentes en la misma proteína con 2 sitios activos diferentes, ¿sí? Tanto la oligo alfa 1,4 glucantransferasa como la amilo alfa 1,6 glucosidasa. La oligo alfa 1,4 glucantransferasa lo que hace es transferir una porción constituida exclusivamente de glucosas, se transfiere una porción constituida exclusivamente de glucosas, en específico un oligosacárido, de unión alfa 1,4 para ponerlo nuevamente en unión alfa 1,4.
Entonces, ¿qué hace? Rompe la unión alfa 1,4, rompe la unión alfa 1,4 de acá y lleva estos tres monosacáridos, en específico estas tres glucosas, a una cadena vecina para posicionarlos también mediante unión alfa 1,4. Sí, eso es lo que hace la oligo alfa 1,4 glucan transferasa. Y luego tenemos la amilo alfa 1,6 glucosidasa, que como dice el nombre, glucosidasa, rompe uniones glicosídicas. ¿Sí? Alfa 1,6. Ahí me está diciendo rompe uniones glicosídicas alfa 1,6. Entonces lo que hará es que cuando la glucosa que presenta la unión alfa 1,6 quede solita, viene y rompe este enlace, generando esta molécula. ¿Sí? Eso es todo. No hay más grandes cosas. Ahora hay que hacer una distinción. Sí, hay que hacer una distinción. Todas las glucosas que se rompen por fosforólisis, todas las glucosas que se rompen por fosforólisis se liberan bajo la forma de glucosa 1-fosfato. O sea, ingresan en este paso de acá. Sí, las que vienen de la fosforólisis. En cambio, esta glucosa que se libera acá lo hace bajo la forma de glucosa directamente. ¿Sí? Esto es glucosa libre. Glucosa. ¿Sí? Por lo tanto, la única cuando se obtiene glucosa es a partir de la enzima desramificante. O sea que por cada ramificación se libera una glucosa lista ¿para qué? Para ser enviada ¿a dónde? ¿A dónde va a ir esta glucosa? A la sangre. A la sangre, ¿sí? Porque recordemos que la glucogenólisis es un proceso catabólico, pero que está destinado, en caso si estamos hablando, por ejemplo, del hígado, ¿sí? Porque ahora vamos a ver que el músculo tiene una particularidad. Si estamos hablando del hígado, lo envía hacia la sangre para elevar la glucemia en periodos, obviamente, de hipoglucemia. Entonces, ahora, ¿qué tenemos acá? Tenemos todo esto, pero escrito de manera secuencial. Glucógeno atraviesa fosforólisis, enzimas desramificantes, o sea, oligo alfa 1,4, alfa 1,4 glucan transferasa y alfa 1,6 glucosidasa. Y bueno, la que sea glucosa 1-fosfato, ¿qué va a seguir? El mismo paso que en la glucogenogénesis, porque era una reacción reversible, o sea, mediante fosfoglucomutasa con magnesio como cofactor, se convierte en glucosa 6. Y ahora sí, de glucosa 6 para llegar a glucosa libre, tiene que existir una enzima diferente. ¿Por qué? Porque esta etapa en la glucogenogénesis era irreversible, al igual que la de UDP-glucosa, por eso se usa otra enzima. Entonces, como es irreversible, ¿qué enzima vamos a utilizar? La glucosa 6-fosfatasa, que lo que hace es promover la hidrólisis, por eso acá hay agua, promueve la hidrólisis de la unión que tiene de fosfato en el carbono 6. Rompe ese éster fosfórico por hidrólisis para dar glucosa libre. Ahora, ¿qué pasa? La glucosa 6-fosfatasa tiene una particularidad y es que se encuentra en un espacio subcelular distinto, ¿sí? Fíjense acá, ¿sí? La glucosa 6-fosfatasa presente en el retículo endoplásmico liso de los tejidos destinados a la regulación de la glucemia, como hígado, riñón e intestino. Esta enzima es un complejo formado por 5 subunidades. 3 son transportadores de sustratos y productos a través de la membrana del REL, entre los cuales se encuentra el GLUT7, ¿sí? Que permite el egreso de la glucosa libre hacia el citosol. Entonces, ¿cómo se llamaba esto? ¿Por qué esta enzima está en un espacio distinto? Es por la compartimentalización enzimática. Bueno, ¿y para qué hacíamos compartimentalización? Era para que los procesos opuestos no se choquen entre sí. Exactamente. Muy bien. Entonces, justamente que la glucosa 6-fosfatasa esté presente en el retículo endoplásmico liso y que la exoquinasa, que dice gluco, pero bueno, que las hexoquinasas estén presentes en el citosol, sí es una demostración del fenómeno de compartimentalización. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si las dos estuviesen en el citosol? La glucosa ingresaría, se fosforilaría a glucosa 6 y luego volvería hacia atrás automáticamente porque le quitaría el fosfato a la glucosa 6-fosfatasa, volvería a glucosa.
Entonces, ¿qué se establecería ahí? Un ciclo infinito donde pierdo energía cada vez que fosforilo la glucosa, sin embargo no obtengo nada. Y a eso se denomina ciclo fútil. Ciclo fútil. ¿Qué es un ciclo fútil? Lo que vemos ahí, de glucosa a glucosa 6 y viceversa. Es cuando se establece una relación, ¿sí? Una reacción que consume energía, sin embargo no avanza. ¿Sí? Vuelve constantemente al punto de origen. Entonces, ¿qué pasaría si estuviesen en el mismo espacio? Glucosa a glucosa 6, glucosa 6 a glucosa, glucosa a glucosa 6, glucosa 6 a glucosa, y así infinitamente, pero cada vez que la fosforilo voy perdiendo ATP. Por lo tanto, me está quitando energía, pero no me está brindando nada. ¿Sí? Para evitar que se generen esos ciclos fútiles, es que justamente está el fenómeno de compartimentalización. ¿Sí? Es que la célula pone al menos una de las enzimas de vías antagónicas en un espacio subcelular diferente con la finalidad de que no intervenga de manera negativa una sobre la otra. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda con glucogenolisis? No, ninguna duda. Bueno. ¿Cuál es el papel funcional del glucógeno? ¿Sí? Que no es lo mismo la función de la glucogenogénesis. El glucógeno como tal es una reserva nutricia, ¿sí? De glucosa, ¿sí? Es como guardábamos glúcido, ¿sí? Lo hacemos durante ayuno, lo hacemos durante hipoglucemia o hipoxia, ¿sí? El hígado es el órgano regulador de la glucemia por excelencia y existen enfermedades como la enfermedad de von Herk, que no se las van a preguntar, así que no hace falta que la sepan. Sí, es bien sencilla, igual es la deficiencia congénita, sí, de glucosa 6-fosfatasa. Por lo tanto, ¿qué pasa? El hígado de esta persona no puede liberar glucosa a la sangre, ni su hígado, ni su riñón, ni su intestino. Por lo tanto, son personas que tienden a hacer crisis, ¿sí? De hipoglucemia con las consecuencias, ¿sí? Que es básicamente una cetoacidosis, ¿sí? A expensas de cuerpos cetónicos. Y obviamente, como muestra acá, el abdomen de estas personas se ve abombado o abultado porque el hígado está aumentado de tamaño debido a que únicamente acumula glucosa, acumula bajo la forma de glucógeno, comienza a aumentar su volumen, ¿sí? Y se ve un hígado incrementado en tamaño o en volumen, lo cual se denomina hepatomegalia, ¿sí? Bueno. Luego tenemos la glucólisis o vía de Embden-Meyerhof, glucólisis, ¿sí? Es la principal vía degradatoria de la glucosa que la convierte en dos moléculas de piruvato, ¿sí? Transcurre en el citosol, ¿sí? Eso es muy importante, siempre tienen que saber el espacio subcelular, ¿sí? Siempre. Glucogenogénesis, ¿dónde? Citosol. Glucogenolisis, cuasi la totalidad en el citosol, a excepción de quién? De la glucosa 6-fosfatasa que está en el retículo endoplásmico liso. Perfecto. Glucólisis, citosol, de manera íntegra. ¿Sí? Y ahora acá dice que esta vía puede darse en dos condiciones. Esto de acá es una trampa, ¿sí? Así que tengan cuidado. Eso no es como tal. Porque muchas veces cuando van a rendir ustedes dicen que puede hacer glucólisis aeróbica o anaeróbica. Error, error. La glucólisis comienza en glucosa y termina en piruvato. Y en ninguno de los pasos que debe atravesar hasta llegar a piruvato precisa oxígeno. Por lo tanto, la glucólisis es siempre anaeróbica. La glucólisis es siempre anaeróbica. ¿Por qué? ¿Cómo lo justifico? Porque desde que entro como glucosa hasta que llego a dos moléculas de piruvato, en ningún momento necesité oxígeno. Entonces es anaeróbica. De hecho, a punto tal que la pueden hacer bacterias que son de vida anaeróbica, que viven en condiciones donde no hay oxígeno. Ahora,
¿Qué es lo que puede darse en dos condiciones? Estos son los destinos del piruvato. ¿Sí? Estos son destinos del piruvato. Destinos del piruvato. ¿Sí? Piruvato se abreviaría así. Pir y un menos. Porque tiene terminación ato. O sea que tiene un grupo carboxilato. ¿Sí? Entonces, los destinos del piruvato, ¿qué les dije yo ayer? ¿El piruvato qué va a hacer cuando se termine de formar? Se va a preguntar, ¿hay oxígeno? Si la respuesta es sí, hará la descarboxilación oxidativa del piruvato con la formación de acetil-CoA y luego ingresará al ciclo de Krebs, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa. Si la respuesta es no, en nuestro caso hacemos fermentación láctica, o sea, generamos ácido láctico o lactato. ¿Sí? Existe, como bien dice acá, fermentación alcohólica, sí, que obviamente no la hacemos nosotros. Nosotros hacemos láctica. Sí, que el lactato obviamente tendrá un punto de utilidad que lo vamos a ver después. En la glucólisis también ocurre la fosforilación a nivel del sustrato, ¿sí? Y acá hay que definir, ¿sí? A ustedes les pueden preguntar qué tipo de fosforilación es una reacción. Y así como con el piruvato, que ustedes hacían una sola pregunta para determinar a dónde iba, con la fosforilación se tiene que hacer una sola pregunta también. Y la pregunta es, ¿este ATP, este nucleótido trifosforado, fue generado en dependencia de la cadena respiratoria? O sea, ¿participó la cadena respiratoria en la formación de este nucleótido trifosforado? Entiéndase ATP, UTP, GTP. ¿Participó la cadena respiratoria? Si la respuesta es sí, la fosforilación es oxidativa. Si la respuesta es no, la fosforilación es a nivel del sustrato. Es bien sencillo de descartar, ¿sí? Esa es la pregunta que deben de hacerse. La única forma de que sea oxidativa es que haya atravesado la cadena respiratoria y que dependa por tal del oxígeno. Bueno, y es una vía metabólica que ocurre en dos fases o etapas. La primera, que se denomina fase preparatoria, donde la molécula se convierte en una más reactiva y culmina con la formación de las dos triosas madres fosforiladas. Bueno, tenemos el primer paso, que obviamente es irreversible, que es la conversión de glucosa en glucosa 6, con ATP y magnesio como cofactor, gracias a, o catalizado por las hexoquinasas, ¿sí? O bueno, depende si venimos de glucógeno, haremos ¿qué cosa primero? Glucógeno lisis, de glucógeno mediante glucógeno fosforilasa y enzima desramificante vamos a ir generando glucosa 1-fosfato. La glucosa 1-fosfato se convierte mediante la fosfoglucomutasa en glucosa 6 y ahí pasará después a la glucólisis, ¿sí? Dependiendo de dónde venga. Luego tenemos la formación de fructosa 6-fosfato que es reversible. ¿Sí? ¿Y es difícil de aprender la fórmula? No, pasamos de glucosa 6 a fructosa 6. Tengo que saber la fórmula de la fructosa únicamente y ponerle un éster fosfórico en el carbono 6, ¿sí? Por la enzima fosfoglucoisomerasa, ¿sí? Que justamente lo que hace es interconvertir isómeros. ¿Isómeros de qué en este caso? De función. Recordemos que la glucosa era la aldosa y la fructosa era la cetosa. ¿Sí? Y de paso era la única exosa que se ciclaba de forma furanosa, como vemos acá, que es un pentágono. ¿Sí? A pesar de estar en solución, siendo que habíamos dicho que en solución la forma más estable era la piranosa. ¿Sí? Acá hay un montón de curiosidades, todo esto, que si ustedes lo saben bien, si ustedes no lo saben, no importa, ¿sí? Ustedes lo que tienen que saber esencialmente es la fórmula, la enzima, si es reversible, irreversible, ¿sí? Quién actúa como cofactor, como coenzima. Después lo otro es, obviamente, como siempre les digo, suma, pero si no lo dicen, no resta. Luego de fructosa 6 vamos a pasar a fructosa 1,6-bifosfato, o sea, la vamos a volver a fosforilar por la fosfofructoquinasa. ¿Qué hace la fosfofructoquinasa? Fosforila a la fosfofructosa. Una quinasa son enzimas que fosforilan. ¿A quién va a fosforilar? A la fosfofructosa. Fosfofofofofofo. ¿Sí? Es como un trabalengua bioquímica.
Entonces, ¿qué pasa? Se le agrega acá el éster fosfórico en el carbono 1 y pasamos a tener fructosa 1,6-bifosfato. Participa ATP, magnesio como cofactor, ¿sí? Y es una reacción irreversible. ¿Por qué? Porque es exergónica. ¿Por qué es exergónica? Porque el ATP entrega la energía suficiente para que la reacción transcurra hacia el producto y no vuelva nunca hacia el reactivo. Sí, básicamente le da un empujón fuerte. ¿Sí? Y bueno, como ven acá, dice que es una enzima alostérica que tiene moduladores positivos y negativos. Moduladores positivos serán AMP, ADP, ¿sí? Que son marcadores de ¿qué? De poca energía en la célula. Y, o sea, que van a estimular la vía porque la vía de la glucólisis está destinada a la obtención de ATP. Entonces, si hay poco ATP dentro de la célula, estimulo la glucólisis. Y los moduladores negativos van a ser el ATP y el citrato, ¿sí? Que obviamente son marcadores de que ya hay o va a haber energía. El ATP es la energía ya sintetizada y el citrato es un marcador futuro. ¿Por qué? Porque el citrato quiere decir que está entrando ¿en dónde? En ciclo de Krebs. Por lo tanto, voy a hacer ciclo de Krebs y luego voy a hacer cadena respiratoria. ¿Sí? Por lo tanto, voy a obtener bastante ATP. ¿Mm? Entonces, es un marcador de que va a haber energía a futuro, potencialmente. Luego tenemos la aldolasa, ¿sí? Que la aldolasa A, ¿sí? Que lo que hace es romper la molécula, la parte en dos a la fructosa 1,6-bifosfato en una reacción reversible para dar, como dijimos, las dos triosas madres fosforiladas. El gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato. Da igual cuál sea el carbono que esté fosforilado en la dihidroxiacetona, porque el que esté fosforilado va a pasar a ser el carbono 1, ¿sí? Así que da igual. ¿Estamos de acuerdo? Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Interconvertir a la dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Mediante la triosa fosfato isomerasa. Pasamos de la cetosa a la aldosa. Como dice el nombre, isomerasa, isómeros de triosa fosfato. ¿Mm? Porque únicamente el gliceraldehído es el que puede ingresar en la segunda etapa. Ahí culmina la primera etapa, que es la fase preparatoria, donde generamos moléculas más reactivas. ¿Sí? O sea, ¿quiénes son las moléculas más reactivas? El gliceraldehído 3-fosfato y a su vez le damos el empujón mediante las reacciones irreversibles, como lo son lo de la hexoquinasa y lo de la fosfofructoquinasa. Ahora, en la segunda fase vamos a obtener la energía a partir de esta vía, ¿sí? Que es la fase de rédito energético. El primer paso implica la oxidación, ¿sí? De lo que es el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Cómo sé que es una oxidación? Bueno, ¿quién lo va a catalizar? La gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Una deshidrogenasa que actúa a nivel del grupo aldehído. Cuando yo oxido un aldehído, ¿qué obtengo? Un carboxilo. Sí, en este caso un carboxilato. ¿Sí? Y por eso pasa a tener la terminación ato, ¿sí? De aldehído, cuando yo oxido un aldehído, obtengo un carboxilo. Entonces, la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, utilizando nado oxidado como coenzima, va a oxidar el aldehído a carboxilo y reducir el nado, obviamente, ¿sí? Porque siempre que alguien se oxida, alguien se reduce. Siempre que alguien se reduce, alguien se oxida. Entonces, tenemos el gliceraldehído 3-fosfato, sí, va a pasar a 1,3-bifosfoglicerato, que aparte va a tener la particularidad, sí, de que gracias a la sumatoria de este fosfato inorgánico, va a cargarse con un enlace de alta energía. ¿Sí? El 1,3-bifosfoglicerato, ¿de quién es pariente? Del 2,3-bifosfoglicerato. Del 2,3-bifosfoglicerato. ¿Quién era el 2,3-bifosfoglicerato? Es un compuesto que ayuda a soltar, a promover el estado tenso de la hemoglobina, por lo que hace que suelte el oxígeno. Bueno, ¿y cómo lo hace?
Se une a la cadena beta de la hemoglobina, ¿A la o a las? a las cadenas beta. A las cadenas beta. ¿Por dónde lo hace? ¿Por fuera? ¿Por dónde? Por los puentes salinos. Forma, bueno, Y mediante puentes salinos, pero ¿dónde se mete? en el túnel Ujú. forman. En el túnel que tiene la hemoglobina. Entonces, el 2,3-BPG es un regulador, ¿sí?, de la hemoglobina que lo que hace es promover el estado tenso. ¿Qué quiere decir que uno promueva el estado tenso? Que si la hemoglobina tiene oxígeno, lo libera. Y si no lo tiene, demora más en captarlo. Obviamente, el 2,3-BPG, ¿nosotros para qué lo usamos? Para que la libere más rápido el oxígeno. ¿Cómo lo logra? Introduciéndose en el túnel central que presenta la hemoglobina y estableciendo puentes salinos con las subunidades beta. ¿Y por qué las alfa terminaban liberando el oxígeno también? Por el efecto cooperativo. Por el efecto cooperativo. Muy bien. Sí, el cambio conformacional de las subunidades beta se transmite a las alfa. Muy bien. Entonces, acá tenemos el primer paso de la segunda etapa, oxidación del gliceraldehído 3-fosfato, de un aldehído paso a un carboxilo con un enlace de alta energía y de un nado oxidado obtengo un nado reducido. ¿Este nado reducido a dónde irá? Al ¿A dónde? complejo de la cadena respiratoria. A la cadena respiratoria, perfectamente. ¿Usa lanzadera, sí o no? Sí, porque está fuera en el citosol. Exactamente, por eso es importante que sepamos el espacio subcelular. Va a utilizar lanzadera. ¿Qué lanzaderas existían? La de aspartato malato, Bueno, Y la glicerol fosfato. y la del glicerol fosfato. ¿Qué diferencia tenían aparte de la distribución en tejidos? la de glicerol fosfato cambiaba el NAD por FAD, o sea, cuando pasaban los hidrógenos, y la de aspartato malato era de nada a nada. Bueno, perfecto. Eso, ¿sí? Entonces, ese NAD reducido que tenemos acá va a ir a la cadena respiratoria. Usa lanzadera, usa lanzadera. ¿Cuánto ATP va a generar? 2 o 3, dependiendo de qué lanzadera use. ¿Sí? Y bueno, ¿qué más hay que comentar? Que en toda molécula que se forme un enlace de alta energía, automáticamente en la reacción posterior siempre lo va a perder, ¿sí? Porque es muy inestable. Entonces, se forma para que, exclusivamente para obtener energía. Si uno lo hace, pero dura poco, ¿sí? ¿Qué Entonces, cosa, perdón? que siempre que una molécula tenga un enlace de alta energía, en la etapa siguiente va a perderlo a ese enlace, ¿sí? Porque es muy inestable en la mayoría de las moléculas, ¿sí? Entonces, siempre que uno genera un enlace de alta energía a lo largo de una vía metabólica, después, what? Ahí está, después lo va a entregar, ¿sí? Bueno, entonces tenemos acá lo que es la primera fosforilación a nivel del sustrato. El 1,3-bifosfoglicerato sí va a ser catalizado por la fosfoglicerato quinasa, o sea, una enzima que fosforila. ¿A quién fosforila? Al ADP, ¿sí? Para eso, ¿cómo lo logra? ¿De dónde obtiene la energía para fosforilar? Porque uno tiene ADP más fosfato inorgánico, magnesio como cofactor, ¿y de dónde obtiene la energía para formar el ATP? ¿Sí? ¿De dónde lo obtiene? De romper este enlace de alta energía. Este enlace de alta energía libera toda la energía necesaria para que esta reacción se lleve a cabo. ¿Sí? Entonces, la fosfoglicerato quinasa cataliza la ruptura del enlace de alta energía del 1,3-bifosfoglicerato para formar a partir de ADP una molécula de ATP. ¿Este ATP es fosforilación oxidativa o a nivel del sustrato? Más allá de que en el título está. A nivel de sustrato. A nivel del sustrato. ¿Por qué? Porque en ningún momento participó la cadena respiratoria. ¿Sí? ¿Y qué obtenemos como producto? Y 3-fosfoglicerato, ¿sí? No hay nada nuevo, ¿sí? La fórmula es exactamente la misma, nada más que sin la P. ¿Sí? Si uno le tacha esto, que es lo que acabamos de gastar, es la fórmula que queda. No hay ninguna novedad.
Luego tenemos la formación del 2-fosfoglicerato. O sea, lo que vamos a hacer es mover el grupo fosfato del carbono 3 al carbono 2. ¿Sí? Mediante la fosfoglicerato mutasa, que habíamos dicho que las mutasas tienden a modificar la posición de determinados radicales. ¿Sí? Entonces pasamos de 3-fosfoglicerato a 2, con magnesio como cofactor en una reacción reversible. Luego tenemos la formación del fosfoenolpiruvato, donde el 2-fosfoglicerato, mediante la enolasa y magnesio como cofactor, se convierte en fosfoenolpiruvato. ¿Qué es lo que básicamente sucede acá? Sí, se pierde una molécula de agua. ¿Y de dónde viene esa molécula de agua? Viene de este oxidrilo y este hidrógeno. ¿Sí? H2O. Ese oxidrilo y ese hidrógeno se pierden, se establece este doble enlace y esto es lo que se llama grupo enol. ¿Sí? En un grupo enol siempre participa un doble enlace, pero ustedes no tienen la obligación de saber lo que es un enol. Pero por eso la enzima se llama así, enolasa, porque forma un grupo enol. Ahora, ¿qué tiene de particular que forma un grupo enol? Que al formarse ese doble enlace dentro de la molécula, los electrones se redistribuyen dentro de la molécula a punto tal que quedan apuntando hacia un lugar. ¿Hacia qué lugar? Hacia el enlace fosfato, lo cual lo carga energéticamente y por eso se convierte en un enlace de alta energía. Porque hay una reestructuración de la molécula. Al reestructurarse la molécula por la presencia de ese doble enlace, los electrones quedan orientados o quedan empujados o terminan agrupados en un lado específico de la molécula, que es justamente del lado del éster fosfórico, lo cual hace que carguen energéticamente al enlace, pasando de un enlace éster fosfórico simple a un enlace éster fosfórico de alta energía. Y siempre que se forma un enlace de alta energía, en la etapa siguiente, ¿qué pasa? Se produce la ruptura de ese enlace de alta energía. Entonces vamos a tener la segunda fosforilación a nivel del sustrato, mediante la piruvato quinasa, ADP, fosfato inorgánico, magnesio como cofactor, sí, no importa el potasio, si se lo acuerdan bien, si no, a nadie le importa. Sí, la piruvato quinasa lo que hace es romper este enlace de alta energía y esa energía la utiliza para fosforilar el ADP a ATP. Este ATP se genera en independencia o sin participación de la cadena respiratoria. Por lo tanto, es una fosforilación a nivel del sustrato. ¿Y cuál es la molécula que obtenemos? El enolpiruvato, que es básicamente toda la molécula, pero sin el fosfato, ¿sí? No es nada, ninguna novedad. Es el enolpiruvato, ¿sí? Que es una molécula sumamente inestable, a punto tal que en milisegundos y de manera espontánea, sin que intervenga ninguna enzima, se convierte en el piruvato. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el enolpiruvato y el piruvato? Básicamente la reestructuración del doble enlace, ¿sí? Fíjense que el doble enlace pasa de estar entre estos carbonos, ¿sí? A estar entre estos. O sea que indirectamente se está produciendo ¿qué cosa? La oxidación del oxidrilo, porque pasa de ser un alcohol secundario a una acetona. Pasa de alcohol secundario a ser una cetona. Por eso es que se dice que el piruvato es ¿qué cosa? Es un alfa-cetoácido. Y es por eso que al transaminar, ¿sí? A partir del piruvato, ¿sí? Bueno, no, esa flecha no me gustó. Es por eso que al transaminar a partir del piruvato, después van a poder obtener alanina. ¿Sí? Por lo tanto, ahí ya hay una correlación con el metabolismo de los aminoácidos. ¿Sí? Fíjense que a partir de piruvato obtienen la alanina. ¿Por qué? Porque el piruvato es el alfa-cetoácido de la alanina. Es decir, es la alanina sin el grupo amino. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede acá en esta reacción. Y ahí concluye lo que es la glucólisis. Terminamos en piruvato y ahí queda la molécula. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Más o menos o no se entendió nada? Sí, se entiende. Bueno, Sí. bueno. Ahora, esto del lactato va a depender de qué, de si hay oxígeno o no. Entonces, si la célula
está en condiciones de anaerobiosis o las concentraciones de oxígeno son insuficientes, el piruvato hará la fermentación láctica mediante la lactato deshidrogenasa, utilizando NAD reducido como coenzima para formar el lactato. ¿Qué está haciendo el lactato? Al lactato es al que oxida, por lo tanto, ¿a quién reduce? Al piruvato. ¿Qué le reduce? El grupo ceto. El grupo ceto pasa a ser un alcohol secundario. ¿Sí? Eso es lo que hace la lactato deshidrogenasa. Entonces, ¿quién se oxida? El NAD reducido. ¿Quién se reduce? La acetona. La acetona pasa a ser un alcohol secundario. Y ahí tenemos lo que es el lactato, en una reacción reversible. ¿Sí? Reversible. Y ahora uno se podría preguntar, que es la pregunta que les van a hacer siempre cuando les toque glucólisis, ¿cómo logra sostenerse la glucólisis en periodos de anaerobiosis si nunca logra generar un intercambio de NAD reducido a mediante lanzaderas? Lo logra gracias a que el NAD reducido que genera en la segunda etapa es el mismo que oxida para la fermentación láctica. ¿Sí? Es el mismo que oxida para la fermentación láctica. Entonces, así es como se autoabastece la glucólisis para funcionar en anaerobiosis. ¿Sí? Así es como la glucólisis logra seguir funcionando en anaerobiosis. ¿Sí? Porque el NAD reducido que genera en la segunda etapa lo oxida en la formación de lactato. ¿Sí? Bueno, y acá les vienen un montón de cosas, ¿sí? Les dice que la glucólisis está sujeta a la disponibilidad de NAD oxidado. Se detiene cuando comienza a disminuir las concentraciones del mismo. Es por ello que la conversión de piruvato en lactato asegura la reoxidación del NAD reducido a NAD oxidado y permite el funcionamiento sostenido de la glucólisis. Esto explica el aumento del lactato cuando la actividad muscular es intensa, porque en una actividad muscular intensa sí, sigue habiendo glucólisis. ¿Y cómo está el músculo? En anaerobiosis. Entonces, eso se logra gracias, a que este NAD reducido que se genera en la primera reacción de la segunda etapa es oxidado en la fermentación láctica. ¿Sí? Si eso no sucediese, no podría sostenerse la glucólisis en periodos de ausencia de oxígeno. Luego tenemos el rédito energético de la glucólisis, básicamente cuánto ATP gasto y cuánto ATP me da y en concreto cuánto ATP genero, ¿sí? O sea, el balance neto, o sea, lo que pierdo versus lo que gano. Bueno, ¿dónde pierdo ATP? ¿Sí? Yo, por cada molécula de glucosa, pierdo un ATP para fosforilarla por la exoquinasa y otro ATP para volver a fosforilar la fructosa 6 a fructosa 1,6. ¿Mm? O sea, acá está mi inversión energética, acá está mi inversión, por eso la primera etapa era de inversión, donde uno justamente generaba una molécula más reactiva, y acá tengo menos 2 ATP. Ahora, en la segunda fase, que es donde yo voy a obtener el rédito energético, ¿qué tengo? Bueno, tengo un NAD reducido, ¿sí? Un NAD reducido. Perfecto. Tengo la primer fosforilación a nivel del sustrato, un ATP, y tengo la segunda fosforilación a nivel del sustrato, otro ATP. ¿Estamos de acuerdo? El NAD reducido es igual que decir qué cosa. Siempre y cuando estemos en qué. En aerobiosis. En aerobiosis. Si estoy en aerobiosis, ese NAD reducido es igual a qué. A 2 o 3 ATP, A depende de qué 2, lanzadera. exactamente, a 2 o 3 moles de ATP dependiendo de la lanzadera que utilice. Entonces tengo 2 o 3 más 1, que tengo en total. ¿Cuánto ATP me va a generar la segunda etapa? Sí. ¿Cuánto? Entre 4 y... Entre 4 y 5. Entre 4 y 5, ¿sí? Tengo 4 o 5 moles de ATP. ¿Por qué? Por gliceraldehído 3-fosfato. Ahora la pregunta es, ¿sí?
¿Cuántos gliceraldehídos 3-fosfatos se generan? ¿1 o 2? 2. ¿Por qué? Porque recordemos que la dihidroxiacetona fosfato se convertía en gliceraldehído. Entonces, todo lo que tenga en la segunda etapa lo tengo que multiplicar por 2. Entonces, en vez de 4 o 5, obtengo entre, como esto lo tengo que multiplicar por 2, ¿sí? Por 2 gliceraldehídos 3-fosfato, obtengo entre 8 a 10 moles de ATP. Entonces, ahora, si hago lo positivo menos lo negativo, tengo menos 2 más 8 o 10, ¿qué me da? Sí, me da un total de entre 6 o U sería, bueno, 6 u 8 moles de ATP. Ese es el rédito energético de la glucólisis. 6 u 8 moles de ATP en aerobiosis. En aerobiosis. En aerobiosis, la glucólisis genera entre 6 u 8 moles de ATP. 2 los pierdo en la primera etapa de preparación, en la fosforilación de glucosa a glucosa 6 y en la fosforilación de fructosa a fructosa 6 a fructosa 1,6. Y después genero 2 o 3 por cada NAD, ¿sí? Uno por ATP y otro por ATP, ¿sí? Ay. Bueno, y es lo que tienen más o menos acá, ¿sí? Uy. Lápiz de mierda. Bueno, acá les ponen el balance energético en anaerobiosis, ¿sí? Vale, les puse. En la primera fase se consumen 2 moles de ATP por glucosa, uno para formar glucosa 6 y otro para formar fructosa 1,6. Luego, en la segunda fase, se obtienen 4 ATP por cada molécula de glucosa, por lo tanto, el rédito energético es de 2 moléculas, o 2 moles, perdón, 2 moles de ATP por glucosa, ¿sí? Genero 4 en la segunda etapa, ¿sí? Por glucosa, porque tenemos 2 fosforilaciones a nivel del sustrato y pierdo 2 en la primera etapa. Entonces, el rédito energético de la vía portal per se es de 2 moles de ATP. Ahora, perdí el puntero. Ahí está. ¿Cuáles son las funciones importantes? Básicamente, ¿cuáles son las interrelaciones que tiene? Bueno, en el músculo esquelético permite la obtención de energía durante periodos de anaerobiosis mediante la formación de lactato. En tejido adiposo provee dihidroxiacetona fosfato, que es un precursor para la síntesis de triacilglicéridos y de fosfolípidos. Sí, porque la dihidroxiacetona fosfato se convierte en glicerol 3-fosfato. ¿Y el glicerol 3-fosfato dónde lo vimos? El glicerol solito formaba parte de los triacilglicéridos y el glicerol 3-fosfato forma parte ¿de qué? Del ácido fosfatídico, que era la molécula base de los glicerofosfolípidos. Si ustedes miran un glicerofosfolípido o el ácido fosfatídico, ¿qué era? Glicerol con una unión éster en el carbono 1 a un ácido graso, una unión éster en el carbono 2 a otro ácido graso y una unión éster a un fosfato en el carbono 3, o sea, indirectamente glicerol 3-fosfato. Sí, entonces, vamos a borrar todo esto porque ya es un despelote. Entonces, la dihidroxiacetona, para relacionarse con el metabolismo de los lípidos, ¿sí? Se convierte en glicerol 3P, y de ahí va a convertirse o en TAG o en glicerofosfolípidos. ¿Sí? ¿Y esto por qué es importante? Porque es esto el por qué la gente engorda. La gente engorda, entre otras cosas, a expensas de esta interrelación. Aparte de ante el exceso de combustible, ¿sí? Ante el exceso de combustible, ¿qué quiere decir el exceso de combustible? Ustedes van y se bajan media docena de facturas porque están tristes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Todo eso es un exceso de azúcar gigante que no van a usar en ese momento porque están sentados haciendo nada o acostados deprimidos mirando una peli, ¿sí? Se pusieron tristes. Bueno, ¿qué pasa? Toda esa cantidad de azúcar enorme que ingresó a su cuerpo, ¿sí? No solo va a abastecer al cuerpo, sino que lo va a sobreabastecer, ¿sí? Va a haber energía por demás. Entonces, toda esa energía por demás, ¿a dónde va? A la formación de grasas. ¿Y cómo almacenamos grasas nosotros? Bajo la forma de triacilglicéridos.
Entonces, es por eso que se engorda. La forma más fácil de engordar no es comiendo grasa, es comiendo azúcar. ¿Sí? Por eso es mucho más fácil engordar comiéndose una docena, bueno, no, una media docena de facturas, ¿sí? Unas 3 facturas, qué sé yo, lo que fuese, cualquier cosa dulce, un paquetito de, me abro unas Oreo, me deprimí, ¿sí? Bueno, listo. Entonces es mucho más fácil engordar a expensa de eso que capaz que si vas y te comes un tostado de jamón y queso, ¿sí? Ponele, ¿sí? Por más que le pongas 3 fetas de jamón, 3 fetas de queso, ¿sí? No te va a engordar tanto como lo que es bajonearte una factura de panadería que es azúcar pura, ¿sí? Igual esto lo vamos a ver el lunes. No, el lunes no, el martes. Bueno, la otra función que tiene es en los eritrocitos, donde aparte de ser la única vía que provee energía, porque recuerden que los eritrocitos pierden sus organelas, por lo tanto la única forma de obtener energía es a partir de la glucólisis. Y aparte de eso proveen el 1,3-difosfoglicerato para formar el 2,3-BPG que regula la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y la otra es mediante la transaminación, donde a partir de piruvato podemos generar alanina. ¿Sí? Y eso podrá servir, por ejemplo, ¿para qué? Para periodos de gluconeogénesis. ¿Sí? La interconversión piruvato-alanina o viceversa va a servir durante periodos de gluconeogénesis. Ahora, ¿por qué se dice que la glucólisis es irreversible? Porque en la glucólisis existen procesos energéticamente acoplados, tanto endergónicos como exergónicos. Es decir, procesos que entregan energía para que aquellos que la necesitan puedan suceder. Sí, eso es un proceso energéticamente acoplado. Básicamente alguien le hace un préstamo o le dona, mejor dicho, le dona energía, sí, al que la necesita. El proceso general siempre transcurre con disminución de la energía libre, lo cual lo vuelve irreversible principalmente gracias a las reacciones de la exoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa. Entonces, ¿por qué la glucólisis es irreversible? Porque el delta G neto, el delta G, si yo sumo los delta G de todas las reacciones que componen la glucólisis, el valor final que va a ser negativo. Va a ser negativo. Lo cual me quiere decir que, ¿qué? Que la reacción y la vía en este caso va a ir en un solo sentido, que va a estar desplazada hacia la formación de ¿qué? De piruvato. Va a llegar hacia el final. ¿Y quién le da el súper empujón para que ese delta G termine siendo negativo en total? Bueno, la exoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa. Son las 3 enzimas que hacen que la glucólisis sea irreversible. Porque tienen un delta G negativo, muy importante. ¿Sí? Bueno. Más o menos, ¿se entiende? ¿No se entiende nada? Sí, sí, se entiende. Sí. Bueno. Y después tenemos la descarboxilación oxidativa del piruvato. La descarboxilación oxidativa del piruvato es la opción que va a seguir el piruvato cuando estemos en condiciones de aerobiosis. ¿Sí? ¿Dónde sucede? En la matriz mitocondrial. En la matriz mitocondrial. ¿Sí? Ese es el espacio subcelular. Es llevado a cabo por un complejo multienzimático. Acá tenemos otro ejemplo de complejo multienzimático que se llama piruvato deshidrogenasa y lo constituyen 3 enzimas. E1, E2 o E3. Y E3, perdón. ¿Sí? Pero obviamente no es el nombre que usa la cátedra, sino la cátedra usa piruvato descarboxilasa, dihidrolipoil transacetilasa y dihidrolipoil deshidrogenasa. Aparte, en esta enzima vamos a tener otro sitio activo de quinasa y fosfatasa, que sirven para la regulación de la enzima. ¿Sí? O sea que si ¿qué hacen las quinasas? Fosforilan. ¿Y las fosfatasas? Sacan el fosfato. Muy bien, desfosforilan. Entonces, si la fosforilación y desfosforilación regulan la actividad enzimática, ¿qué tipo de regulación es esa? ¿Cómo? Perdón. Si fosforilaciones y desfosforilaciones regulan la actividad enzimática, ¿qué tipo de regulación es?
¿Cuáles eran las 3 formas de regular la actividad de una enzima? Por modificación covalente, Bueno, ¿y qué más? alostéricamente Bueno, y y por la concentración del sustrato. exactamente. Esas son las 3 formas de regular una enzima. Entonces, de esas 3, ¿cuál le cabe a la fosforilación de fosforilación? La de modificación covalente, Eso, por ¿sí? adicionar y Acá indirectamente nos está hablando de regulación por modificación covalente, ¿sí? De hecho, cuando vimos regulación dijimos que una enzima podía poseer más de un tipo de regulación y podía existir más de una enzima regulatoria. Bueno, la piruvato deshidrogenasa tiene los 3 tipos de regulaciones. Tiene regulación en base al sustrato producto, sí, que en realidad es más al producto que al sustrato, pero bueno, el sustrato también la regula. Tiene regulación alostérica, que no está acá, la vamos a ver cuando veamos integración metabólica, y tiene regulación covalente, ¿sí? Entonces, la piruvato deshidrogenasa es un complejo multienzimático. ¿De qué tipo sería? ¿Tipo ácido graso sintasa o tipo cadena respiratoria? tipo cadena respiratoria. No, tipo ácido graso sintasa. Es una enzima con múltiples sitios, ¿sí? ¿Sí? Sí. Bueno, uy. Y bueno, y a su vez participan 5 coenzimas: PPT o pirofosfato de tiamina, ácido lipoico, coenzima A, FAD y NAD. ¿Sí? Bueno, acá está el proceso más o menos descrito. Acá está la reacción completa, que es la que no tienen que saber. No me quedó claro por qué sería como el ácido graso sintasa. Si está compuesto por 3 enzimas. Pero son 3 enzimas, son 3 sitios activos. Mm, Un sitio activo es una actividad enzimática, ¿o no? sí. Y bueno, si tenés 3 sitios activos, tenés 3 actividades enzimáticas, tenés 3 enzimas indirectamente en tu espacio. Las disacaridasas que vimos el otro día son enzimas bifuncionales, pero son una sola proteína. Una sola proteína con 2 sitios activos. Es como que vos tengas un edificio y vos digas, no me cierra que recursos humanos funcionen en el mismo lugar que mesa de entrada. O sea, no tiene que ser otro edificio para poder tener una actividad distinta. ¿Sí? Un sitio activo es como un sector del edificio. ¿Sí? Acá funciona recursos humanos, acá funciona mesa de entrada. Bueno, es una proteína gigante, sí, es una proteína, bueno, grandota, que tiene 3 sitios activos. Y en cada uno funciona una actividad enzimática distinta. Acá funciona E1, acá funciona E2 y acá funciona E3. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí. Uno cuando dice enzima hace referencia a actividad enzimática, pero indirectamente enzima también. ¿Sí? Para hacer una enzima no necesariamente tiene que ser individual. Ya con que tenga la actividad enzimática, o sea, con que tenga el sitio activo y ejerza la acción, es una enzima. Bueno, y acá tenemos entonces las reacciones, que son la reacción completa y la reacción resumida. La que les van a tomar siempre es la resumida, tanto a los libres como a los regulares. No es que a los libres les toman la otra. ¿Sí? Tenemos piruvato, que se convierte en acetil-CoA, donde vemos que tiene un enlace tioéster de alta energía. Tío, ¿por qué se dice tío? Porque tiene azufre. Siempre que haya un azufre se dice tío. Es el prefijo del azufre. Enlace tioéster de alta energía. ¿Sí? Y bueno, tenemos acá todas las coenzimas: pirofosfato de tiamina, ácido lipoico, coenzima A y FAD, y la última coenzima que acepta los hidrógenos o los equivalentes de reducción, que es el NAD. ¿Sí? O sea, el producto final de coenzima va a ser NAD reducido. Y como dice el nombre, ¿qué es? Descarboxilación oxidativa del piruvato. ¿Qué le pasa? Rompo este enlace, el carboxilo se libera bajo la forma de dióxido de carbono, ¿sí?
Y el restante que me queda, que como es una porción de 2 moléculas, de 2 átomos de carbono, perdón, se llama acetilo. Por eso es acetil-CoA. Aceto viene de una molécula que está hecha de 2 carbonos. ¿Sí? Entonces, como te quedan 2 carbonos, ese es el resto acetilo, y como se le une la coenzima A, pasa a denominarse acetil-coenzima A o acetil-CoA, gracias a que se forma un enlace tioéster de alta energía. ¿Sí? Este NAD reducido, ¿qué va a hacer? Va a ir a la cadena respiratoria. A la cadena respiratoria. ¿Necesita lanzadera? No, No, ¿por qué? porque ocurre dentro de la matriz mitocondrial. Porque ocurre dentro de la matriz, entonces no lanzadera. ¿Y cuánto ATP me va a generar entonces? 3. 3 moles de ATP. ¿A quién le entrega los equivalentes de reducción? Al complejo 1. Al complejo 1. ¿Sí? Entonces, ese NAD reducido va a la cadena respiratoria, no usa lanzadera porque está en matriz, genera 3 moles de ATP, entregando los equivalentes al complejo 1. Perfecto. Ahora, ¿cuántos NAD se generan? Se generan 2. ¿Por qué? Porque por glucólisis, ¿cuántas moléculas de piruvato obtengo? 2. ¿Sí? Hacer glucólisis es, dicho de forma vulgar, partir una molécula de glucosa en 2 piruvatos. Entonces, esos 2 piruvatos hacen descarboxilación oxidativa del piruvato y me va a generar 2-acetil-CoA, pero también me va a generar 2 NAD reducidos. Por lo tanto, si a ustedes les preguntan el rédito si a ustedes les preguntan el rédito energético de la descarboxilación oxidativa del piruvato, es de 6 ATP por glucosa o 3 ATP por piruvato. ¿Sí? Eso es lo que tienen que tener presente. Esto es medio de patología, así que no importa, no hace falta que lo sepan. ¿Sí? Pero bueno, el rédito energético es de 6 ATP por glucosa o 3 ATP por piruvato. ¿Sí? Es lo mismo. Siempre tienen que prestar atención cuando vayan a rendir a en base a qué les piden el rédito energético. Porque muchas veces pasa que les piden rédito energético en base a glucosa o en base a piruvato o en base a acetil-CoA. A veces le dicen rédito del ciclo de Krebs por acetil-CoA. O a veces le dicen rédito energético del ciclo de Krebs por glucosa. Sí, entonces tienen que estar atentos porque a veces es una, no sé si es como una trampa, es una cosa como para estar atentos, ¿sí? Pero bueno, obviamente uno a veces si no presta atención a una cosa que es bastante pequeñita, a veces uno por inercia escribe directamente las cosas en términos de glucosa y a veces se los preguntan por piruvato o por acetil-CoA, ¿me explico? Entonces tengan cuidado con eso. ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Nadie? No. Bueno, entonces cortamos acá. Tienen libre ya suficiente. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es que el lunes traten de leer esto, ¿sí? Porque vamos a hacer hincapié en esto, por eso no vamos al gluconeo ahora. Traten de leer esta unidad para el lunes, ¿sí? Para que nosotros... Hoy es viernes, ¿no? Yo me estoy... Ah, sí, yo digo capaz que les estoy diciendo para el lunes y mañana tenemos clase. Entonces, traten de leer para el lunes, ¿sí? Glucólisis, traten de tenerla bien entendida porque cuando veamos gluconeo tienen que tener muy clara glucólisis. ¿Sí? Entonces, repasen bien lo que vimos, principalmente en metabolismo, y el lunes vamos a ver la segunda parte de hidratos de carbono, que sería gluconeo, vía de las pentosas, que es muy aislada, ¿sí? Gluconeo, vía de las pentosas, ¿y qué me queda? Metabolismo de la fructosa y metabolismo de la galactosa. ¿Y Krebs?
¡Ay, Krebs! Es verdad. Muy bien. Bueno, entonces lo vamos a ver el lunes. Ah, no, igual no se van todavía. Esperen, falta algo. Algo que no vimos al principio. Esto. El Sí, ciclo. Sí. ¿qué es el ciclo de Cori? Antes de que se vayan, perdón. Perdón por hacerles la mentira, ¿sí? ¿Qué es el ciclo de Cori? Es una interrelación, se lo tienen que definir, es una interrelación que se establece entre tres tejidos. El hígado, la sangre y el músculo. ¿Sí? Porque la sangre es un tejido, ¿o no? Es un tejido conectivo, ¿sí? No tiene uno, como que no es lo que uno esperaría de un tejido, porque uno espera como algo más macizo, pero es un tejido, ¿sí? Entonces, el ciclo de Cori es una interrelación que se da entre tres tejidos, hígado, sangre y músculo. Obviamente, la sangre es la que permite que estos dos tejidos que anatómicamente no andan fluidos por ahí, sí, sino que están fijos en un sitio, se puedan lograr comunicar entre sí. ¿Cuándo se da? ¿Sí? Una cosa es, ¿qué es? ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen que saber, ¿qué es? Bueno, lo que acabamos de decir. ¿Cuándo se da? ¿Cuándo yo veo ciclo de Cori? ¿Eh? ¿Cuándo voy a ver esto? Bueno, en periodos de ejercicio intenso. En periodos de ejercicio intenso. O sea que el músculo, ¿cómo va a estar? ¿En aerobiosis o en anaerobiosis? En anaerobiosis. En anaerobiosis. Entonces, cuando el músculo está en ejercicio intenso, el músculo obviamente ¿qué hace? Glucólisis para degradar la glucosa, ¿sí? A piruvato. Como el piruvato, ¿qué pasa? No hay oxígeno, hace fermentación láctica. El lactato se comienza a acumular dentro de la célula muscular hasta que la sangre comienza eventualmente y de manera gradual a lavarlo, ¿sí? Comienza a llevarse esas concentraciones de lactato, ¿a dónde? Hacia el hígado. La sangre la lleva hacia el hígado. ¿Para qué? Para que en el hígado, ¿sí? Donde la provisión de oxígeno va a ser tal vez más adecuada, y por lo tanto puede establecer más funciones porque es un órgano que se abastece mucho mejor, el lactato sí se va a convertir en piruvato. Eso por inercia, ¿sí? Por lactato deshidrogenasa. Sí, ustedes ya vieron que era una reacción reversible. Entonces, el lactato se convierte en piruvato. ¿Y el piruvato qué va a hacer? Ante la baja disponibilidad de glúcidos en sangre, ¿qué va a hacer? Va a convertir el piruvato en glucosa mediante la gluconeogénesis, la cual ya les vamos adelantando que tiene un costo energético de 6 moles de ATP por cada glucosa. Entonces, el piruvato se convierte en glucosa y la glucosa va o es enviada a la sangre para seguir abasteciendo el músculo. Todo esto en periodos de ejercicio intenso. Entonces, ¿qué es el ciclo de Cori? Es una interrelación que se da entre tres tejidos, hígado, sangre y músculo, durante periodos de, por ejemplo, ejercicio intenso, en donde el músculo hace glucólisis para abastecerse y ante la ausencia de oxígeno o de concentraciones adecuadas de oxígeno, el piruvato toma el camino de la fermentación láctica. El lactato que se acumula en las células es drenado, sí, o sustraído gradualmente por la sangre, transportado hasta el hígado, ahí se convierte en piruvato y mediante gluconeogénesis se convierte en glucosa, con un rédito o un costo energético de 6 ATP por cada glucosa. Esa glucosa es enviada nuevamente a la sangre y así se logra mantener abastecido al músculo. ¿Sí? Es eso, es bien simple. Bueno, no sé si es bien simple, lo dije muy rápido, ¿se entendió? Sí, se entendió. Sí. ¿Nadie tiene ninguna duda? No. No. Bueno, si no tienen ninguna duda, ahora sí, de verdad, sin mentiras, ahora sí son libres, ¿sí? Que tengan un buen fin de semana, estudien, salgan, ¿sí? O sea, no les estoy diciendo tampoco que terminen tomando agua de la cañada, ¿sí? Pero sí, desestrésense, ¿sí? No tengan miedo, pues yo sé que, porque más los que son libres, yo sé que uno, viste, uno no quiere tener la culpa, pero tampoco se mientan a ustedes mismos porque no van a estar estudiando las 24 horas del día, ni 16 tampoco. Entonces, no se mientan, sean organizados, es la única condición para que ustedes lleguen con todas las cosas. Ustedes pueden estudiar 8 horas por día, o por lo menos, bueno, sí, mínimo 8 horas por día, qué sé yo, si les meten como muchas ganas. Y después, ¿qué pueden hacer? Después pueden salir. Entonces, el fin de semana, júntense con sus amigos, vean a sus afectos,
no sean de los que se quedan encerrados porque les hace mal a su cabeza, ¿sí? Después de la pandemia tenemos epidemia de enfermedades mentales, entonces cuídense, valórense ustedes, que la facultad no les cague la cabeza. Entonces, cuídense, júntense con sus amistades, véanlas, ríanse, olvídense por un rato, ¿sí? De la vida, de la facultad que existe, que me estresa, vayan y olvídense, ¿sí? No se mientan a ustedes mismos, o bueno, no quiere decir salgan. Si a ustedes les son más de, son un bicho hogareño y les gusta juntarse con sus amigos en su casa, júntense en su casa. Si les gusta jugar a los jueguitos, jueguen a los jueguitos, ¿sí? Hagan lo que les gusta hacer, pero háganlo, ¿sí? No pretendan sentir la culpa de estar 24 horas con el libro al lado, que no puedo vivir, que no nada, ¿sí? Tal vez es un consejo obvio para algunos, tal vez no lo es para otros, ¿sí? Pero bueno, nunca está de más. Así que nada, que tengan un buen fin de estudio, de descanso también, ¿sí? Que tengan un buen fin de estudio, de descanso y nada, que les vaya bien, ¿sí? Nos vemos el lunes para ver Hidratos de Carbono parte 2. ¿Les parece? Dale, Bueno, Vale, muchísimas gracias. Nos vemos, que tengan buen día. Buen fin de- Chao.